Hola, hermanos, saludo a todos los presentes en este Día del Señor que es diciembre 9 del 2018. Vamos a entonces empezar nuestra reunión de hoy y vamos a hacerlo por esta vez vamos a leer, vamos a empezar leyendo el Salmo 30, que son 12 textos. Voy a usar la versión Reina de las Américas, perdón, la versión de las Américas. Entonces ahí está. Entonces si usted tiene otra versión, me puede seguir. Yo voy a leer de la versión de las Américas. Y de esa forma entonces todos nosotros vamos a estar siguiendo la misma lectura. Dice así la palabra de Dios. Dice perdón, déjeme poner. Ok, dice Salmo 30, la bendita palabra de Dios dice así: Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor vosotros, sus santos, y alabad su santo nombre. Porque su ira es por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro, fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé. Y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Es un bonito salmo de alegría y de alabanza. A la última parte es un coro en español, no sé si usted lo sabe, pero es un coro en español, el versículo 11 que dice, has cambiado mi lamento en danza, y así sigue. Yo me acuerdo porque yo lo cantaba con la guitarra y todos los hermanos aplaudiendo. Y es bueno porque ese coro es bíblico, o sea, claro, no es todo el salmo, pero es un texto del salmo. Y sí, muy alegre la melodía que le dan. Vamos entonces a hacer una oración.
y todos me acompañen en oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este momento, Señor, tú nos bendigas y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Vamos a leer el texto que prácticamente tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer el tema de ahora, es un buen tema y tiene que ver con este texto, promesa 6 del 1 al 9. Es un texto que lo estamos leyendo pues casi todos los días del Señor y yo creo que para ese tiempo muchos ya lo habrán memorizado. Espero que sí. Dice así la bendita palabra de Dios. Estos son pues los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, aquí, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. La mano, y aquí el sello de la ley de Dios, en contraposición al sello de la bestia que dice pondrá su sello en sus manos y en la frente. No tiene que ver con ningún chip computarizado que dice. Tiene que ver entre obedecemos a Dios, mano y mente, o obedecemos a la bestia que también es mano y frente. El que está en Cristo tiene el sello de Dios en su mano y en medio de su frente figurativamente, pero el que está sin Cristo ya está bajo el dominio del mal y tanto su mano, su obra y su mente y su pensamiento tienen el sello del espíritu del anticristo. Así que no se deje engañar que ya van a le poner aquí un sello electrónico, le van a poner un chip aquí y un montón de cosas que por ahí la internet paran haciendo, engañando a la gente. Eso no tiene nada que ver. Juan nunca tuvo en mente 2018 computarizado, un chip aquí o en la cabeza o en el perro, o en el gato o en cualquier cosa. No crea esas cosas, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración para pasar entonces de lleno a nuestro tema, que es un tema muy bueno, es un tema que nos va a actualmente llevar un buen tiempo para estudiarlo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Y bendícenos, Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Génesis. En Génesis, vamos a abrir en capítulo 3. ¿Tiene su Biblia?
Primer libro de la Biblia, Génesis. Yo espero que no esté buscando al final de la Biblia, no sea como cuando hacíamos en la iglesia concurso de quién encuentre el texto más rápido. Y decíamos, hermano, Génesis 30, y muchos hermanos iban al medio de la Biblia y al final. Y yo digo, pero ¿por qué van al final? Si Génesis es el primer libro de la Biblia. Así que espero que ustedes no estén buscando dónde está Génesis, porque eso ya sería muy mal para mí, porque ya entonces no les enseño. Así que Génesis capítulo 3, vamos a leer versículos del 1 al... yo puse 15 realmente, pero en realidad es del 1 al 7, perdón. En realidad es del 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Ok. Quiero que por favor tengan su Biblia ahí. Voy a poner aquí. Esta es la versión de las Américas. Si usted tiene otra versión, lo puede seguir. Yo voy a leer de esta versión de las Américas y dice así. Y la serpiente, que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comerás, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es palabra de Dios. Bueno, hermanos, estamos entonces, hoy día vamos a ver, estudiar teología del pacto, pactual, y vamos a ver la doctrina de la teología, perdón, del pacto de obras y de redención. Primero redención y de obras. Esto es muy importante que nosotros sepamos porque nos va a ayudar a entender nuestra teología reformada. La semana pasada hicimos una introducción a la teología del pacto. Dije que conocer la teología del pacto tiene que ver con conocer la teología reformada, que viene a ser la hermenéutica para conocer las escrituras. ¿Ok? El Dios de la Biblia, dijimos, se relaciona con sus criaturas del pacto desde la eternidad. En la eternidad viene a ser el pacto de salvación. En la creación, que viene a ser el pacto de obras, ¿no? En la providencia, un pacto de conservación, eso lo vamos a ver con Noé, y en la redención, el pacto de gracia. Hay una alusión a esto en el libro de Oseas del 6 al 7. Si tiene su Biblia, habla en el profeta Oseas. A ver, ahora sí, concurso de Biblia. Oseas, ¿dónde está el profeta Oseas? Muchos no saben si existe Oseas porque casi no se lee, pero sí, sí existe un libro que se llama Oseas. Oseas capítulo 6 en el versículo 7. ¿No? 6, 7. Así dice la bendita palabra de Dios. Pero ellos, está hablando del pueblo de Israel, como Adán, fíjese, como Adán, está comparando al pueblo de Israel como Adán, han transgredido el pacto. Ahora, esto bien interesante, porque aquí el profeta Oseas está refiriéndose al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Y qué dice el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ustedes saben que fue un pueblo rebelde, ¿no? Un pueblo rebelde, y por su rebeldía, Dios mandó castigo. Entonces, el profeta Oseas compara al pueblo de Israel violando el pacto de Dios, lo compara con Adán
cuando éste violó el pacto de obras en el Edén. Por eso dice, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya había un concepto del pacto de obras en la creación. Eso se llama prelaxariano. ¿Se acuerdan la palabra prelaxariano? ¿Qué significa prelaxariano? Bueno, recuerde que nosotros estamos estudiando griego. Pre significa antes, un prefijo. Lapso significa, en este caso, caída. Tiene que usted saber esto. Prelapsariano, pre antes lapso caído. O sea, prelapsariano viene a ser antes de la caída del hombre. Entonces, cuando yo digo pacto prelaxariano, usted no me pregunte ya, y esto ya lo dije antes, o sea, para ese tiempo usted ya debe de saber. Por eso esto tiene usted que repetirlo, 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 si no, en vano se está enseñando. Prelapsariano, dos palabras griegas, antes de la caída. En el pacto antes de la caída, Dios ya puso, le dio a Adán una ley. Y como dice aquí en el texto que hemos leído en Génesis, la serpiente trató de cambiar el pacto y confundir a la mujer, lo cual la confundió y esta pues confundió al hombre y el hombre y la mujer cayeron, ¿no? Uh, pero el punto que estamos hablando en relación a pacto, ya hay un pacto de obras. ¿Por qué era un pacto de obras? Porque obras tienen que ser con lo que uno hace, con lo que uno hace. O sea, la salvación estaba dependiendo en ese entonces, antes de la caída, de lo que el hombre obedeciera a Dios o no. Y eso lo vemos en Génesis 2, del 15 al 17. Lo voy a poner aquí para que ustedes sepan, abran su Biblia. Génesis capítulo 2, del Génesis 2, 15. Estoy poniendo aquí el texto 17 para que ustedes vean. Y ahí está. Dice así, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mandato positivo. Tú puedes comer de todo árbol. La ley. Segunda ley. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Mandato negativo. Primero positivo. Puedes comer de todo árbol. Mandato negativo. Pero no de este árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero como toda ley trae bendiciones y castigos, Dios le dice la consecuencia si le desobedece. Y dice, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces estamos viendo aquí que ya Dios puso su ley y condiciona la vida eterna sobre la obediencia del hombre. Por eso se llama un pacto de obras. Pre-laxariano, antes de la caída. Antes. Lapsus, caída. Antes. Lapsus, caída. A ver, repita usted en la comodidad de su casa. Antes. Muy bien. Lapsus, caída. Muy bien. Ahora, prelapsariano significa antes de la caída. Pacto prelapsariano, usted ya una teóloga va a decir, es el pacto antes de la caída. Claro, porque aquí Adán todavía no cae. Está en su estado de inocencia. Entonces, en ese estado de inocencia, Dios establece un pacto de obras, diciendo, haz esto y vivirás. Si no haces esto, vas a morir. O sea, era basado en su obediencia, pacto de obras. Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo también presupone la existencia de un pacto prelapsariano de obras en pasajes como Romanos 2.13. Vamos a ver qué dice Romanos 2.13. Este es muy importante, hermano, porque usted está estudiando
las Escrituras. Romanos 2:13. Entonces yo aquí de una forma mágica utilizo la internet. Antes no había internet, ahora sí hay. Entonces vamos a Romanos 2:13 y dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Interesante, porque aquí Pablo está hablando lo que realmente sucede cuando uno cumple la ley en su perfección. Cuando uno cumple la ley en su perfección, bueno, va a ser justificado ante Dios. Entonces, esa idea de Pablo, de acuerdo al contexto, está en el contexto antes de la caída, prelaxariano. Porque ahora ya nadie puede cumplir la ley. Uno puede ser bueno, moral, pero en su imperfección el hombre o la mujer no cumple la ley de Dios. Entonces, en este pasaje Pablo nos está indicando de un pacto de obras prelapsariano. La excomunión del árbol de la vida en Génesis 3 confirma la naturaleza probatoria de las obras, claro, porque cuando vamos a Génesis, habla la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 22, tenemos nosotros que ver a la Biblia, vayamos, Génesis 3, abra la Biblia otra vez, si tiene la Biblia así en libro, o si tiene la internet. Dice así, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjense, árbol de la vida, viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y el hombre ya había caído y fue en base a que aquel hombre desobedeció. No pasó la prueba el hombre de el árbol de la vida. Entonces vemos aquí también sellos y signos. En este caso, el sello, el signo de la muerte y la vida está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también dentro de el árbol de la vida. Entonces, vamos a empezar con el pacto de redención. El pacto de redención es un pacto pretemporal. Otra vez, ustedes saben que cuando ustedes vean la palabra pre, significa antes, antes, y eso es en todas partes, ¿no? Antes. Muy bien, entonces el pacto de redención es un pacto pretemporal y está detrás del pacto de obras y el pacto de gracia. Eso es dentro de la historia de la redención. En la historia de la redención, el pacto de redención significa que el Hijo hace obras, o sea, el Hijo obedece y gracia para nosotros. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús vino al mundo, ustedes saben que Él fue obediente hasta la muerte. Su obediencia pasiva fue que Él fue a la cruz obedientemente y su obediencia activa es que Él cumplió la ley a su perfección por nosotros. Entonces, para Él fue, diríamos, obras, pero para nosotros es una gracia, porque tenemos que ejercer fe en Jesucristo para ser justificados ante Dios. Y esto lo vemos generalmente en Salmo 110. Vamos, por ejemplo, vamos al Salmo 110, porque a nosotros nos da una idea de lo que está hablando aquí. Abra la Biblia en Salmos 110. ¿Lo tiene con usted? Muy bien. Salmo 110 es pequeño, pero dice así, dice el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor a su Señor? Están hablando dos señores. Para el cristiano trinitario no existe ningún problema en aceptar Dios el Padre hablando Dios el Hijo. No son dos dioses como los heréticos testigos de Jehová, sino que dentro de la Trinidad hay tres personas, Padre, Hijo, en este caso
El pacto de redención es la relación interna entre el Padre y el Hijo. El Padre le dice al Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo vemos también en Filipenses capítulo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, reino, diciendo, domina en tiempo o en medio de tus enemigos. Qué hermoso, ¿no? Dios diciendo, Dios el Padre diciendo a Dios el Hijo, domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Entonces estamos viendo aquí un pacto, una relación eterna entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo. Y eso nos afecta a nosotros porque nos está dando a entender el plan de redención. Juan 5:30. Vayamos donde dice Juan 5:30. El Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, ustedes ya saben, no tengo que decirle, capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice Juan 5:30? Dice, yo no puedo, Jesús hablando, hacer nada por iniciativa mía. Interesante. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí, yo me someto a mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad. Por eso dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué hermosa la relación intrínseca entre el Padre y el Hijo. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿No? Cristo cumplió las obligaciones legales del pacto de redención en su obediencia activa y pasiva como representante de los elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón que Jesús viene fue por los elegidos. Y eso lo vemos, ¿en dónde lo vemos? En Juan capítulo 17. Abra la Biblia otra vez en Juan capítulo 17, ¿no? Cuando Jesús hace lo que se llama la oración sacerdotal de intercesión, porque ahí es donde Jesús alza sus ojos al cielo y ora al Padre. Pero dice el versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo ser humano. Oh, perdón, no dice eso. Para que dé vida eterna a los que tú le has dado. ¿Se da cuenta? O sea, Dios le dio a Jesús poder, autoridad sobre todo. Pero la vida eterna va a ser dada solo a aquellos que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, se los dio a Jesús. Lo cual significa que no a todos les dio la vida eterna. Interesante. Jesús vino solamente por aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Para ellos vino. Ahí lo está diciendo. ¿Y qué más dice? Dice versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Fíjese, o sea, hay un grupo de personas pecadores dentro de la gran masa de humanidad que Dios el Padre elige y se los da a Jesús. Solo ellos, no más, no menos, solo ellos son por lo que Cristo vino a darles vida eterna. Usted no los conoce, yo no los conozco, solo el Padre conoce. Por eso, cuando Jesús dijo, vayan y enseñen y hagan discípulos a todas las naciones, es justamente con el propósito para que los elegidos de Dios, al escuchar el mensaje, vengan al reino de Dios. ¿Entiende? Y eso es así, porque más adelante versículo 9, es tremendo versículo 9. Yo ruego por ellos. Ahora, mira lo que dice después. No ruego por el mundo. O sea que el Papa
está fuera de esto, ¿no? Que para él, ateos, sodomitas, los aborrecedores de Dios, idólatras, todo igual se van al cielo, ¿vale? Hasta los animales se van al cielo. Eso no es teología. Jesús mismo está en su oración. Y fíjese que está orando al Padre, lo cual implica que esa es la voluntad del Padre. ¿Qué dice Jesús? Leámoslo otra vez para que no haya confusión y digan que yo invento. No ruego por el mundo, ¿no? Que dicen hoy en día, muchos inclusive quieren ser más santos que yo. Oh, pues tenemos que orar por todos. Por salvación, ¿no? Por el gobernante impío, ¿no? Hace poco hubo la ceremonia de inauguración del presidente mexicano, ¿no? Y le dieron una investidura pagana, investidura con brujos, con soplidos, humos, le pusieron la investidura pagana y por ahí alguien se enoja conmigo y dice, bueno, tenemos que orar por todos porque este presidente, le digo, sí, usted puede orar por quien sea, pero la pregunta no es lo que usted diga, ni lo que yo digo. ¿Por quién vino Jesús a rogar? Veamos otra vez, porque sí, nuestra mente tiende a olvidarse de lo que hace un segundo dijimos. Volvemos otra vez. Jesús, versículo nuevo. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos, elegidos por el Padre. No ruego por el mundo. Ahí está. Entonces, ¿usted cree que Jesús vino cuando uno ora? Ahora, Señor, te pido que bendigas y que le salves. Te digo que te dé sabiduría a Maduro de Venezuela. Ese hombre es un impío. Ese hombre es un impío. El otro es un brujo. El de otros presidentes son los que promueven la homosexualidad. Entonces, ¿cómo puede haber bendición sobre esa gente? ¿Cómo puede haber sabiduría? Jesús no vino a rogar por ellos, Jesús vino a rogar por aquellos que Dios el Padre le entregó. Y no solamente eso, mira lo que dice más adelante en el mismo texto, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Quién es? ¿En quién se glorifica Jesús? En su iglesia, en sus elegidos. Así que es mentira la petición universal que dice, oh, tenemos que orar por todos, porque, claro, Pablo dice, oremos por los que están en eminencia, por todos los hombres. Cuando dice por los hombres, Pablo no está diciendo individual, sino por toda la raza de hombres. Entonces tenemos que sobrepasar todo el contexto en donde vemos que Jesús aquí, ahí está, dice enfáticamente que él ruega al Padre por sus elegidos, por nadie más, por nadie más. Y Jesús lo está diciendo en la oración sacerdotal. Es bien importante eso. Muy bien, entonces sigamos. ¿Qué es el pacto de obras? Es el pacto prelapsariano, otra vez prelapsariano. Ya saben lo que es prelapsariano. Yo no voy a explicar porque ya lo expliqué hoy y lo expliqué hace 2-3 años atrás lo mismo. Entonces, el pacto prelapsariano puede ser llamado un pacto de obras con respecto a los términos. Un pacto de vida con respecto a sus metas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a sus términos es, si obedezco, tengo vida eterna. Y a la meta, claro, al obedecer voy a tener vida eterna. Pero es basado en mis obras. Y eso fue en el periodo prelapsariano. En el periodo prelapsariano. No. Muy bien. En la teología reformada del pacto de obras también es idéntico a la ley que dice esto, hace esto y vive. Jesucristo cumplió las obras del pacto en su obediencia activa y pasiva a la ley de Dios en nombre de su pueblo. La razón por la cual Jesús cumplió la ley fue por su pueblo, por su pueblo. Escuche, por su pueblo. Él no vino a dar una salvación universal, él vino a dar una salvación por los elegidos. Juan capítulo 17, lea. ¿No? Entonces el pacto de obras fue abrogado como un camino a la vida eterna por la caída. ¿Qué quiere decir la palabra abrogar? Bueno, recuerda que aquí estamos también aprendiendo gramática y también vocabulario en español. ¿Qué significa abrogar? Esa palabra
de nuestro idioma, no estoy hablando inglés ni griego, es abrogar. Abrogar es cancelar, ¿no? O invalidar algo. Eso es abrogar. Entonces, el pacto de obras ya ha sido cancelado hoy, invalidado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Si cada uno pudiera cumplir la ley, entonces el pacto de obras estuviera ahora, porque pues podemos cumplir, pero somos pecadores, somos imperfectos, finitos. Siempre, todos los días, quebrantamos más de un mandato de la ley de Dios. Entonces es imposible que nosotros vivamos nuestra vida justificación dependiendo de la ley. Ya ahora en el pacto, en esta época post, ahora post viene a ser lo opuesto a pre. Pre es antes, post es después. Entonces, como ya saben lo que es lapsariano, voy a entonces solamente hablar, ya no voy a explicar, porque ustedes ya saben, los expliqué hace 3 años hasta ahora. Ahora, estamos viviendo en la época post-lapsariana, ¿no? Ahora, estamos viviendo la época post-lapsariana, es diferente a la época prelapsariana, porque en la época prelapsariana estaba el tiempo de inocencia. Adán peca, a partir de ese momento cuenta el periodo post-lapsariano que estamos viviendo nosotros. En esta época post-lapsariana, el pacto de obras no salva a nadie. Es imposible, porque ya todos nacen imperfectos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no se puede negar esto del pacto prelapsariano porque está en Génesis, ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, una de las preguntas que tiene que ver mucho, dicen, hermano, ¿cómo se salvaron antes? Si Jesús vino, ¿no? Hace 2000 años, antes de que Él venga, la gente, ¿cómo se salvaba? ¿Cumplían la ley? Ya hemos dicho que después de la caída de Adán, nadie pudo cumplir la ley, la imperfección, y eso lo vemos en todas partes de la Biblia. El pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los profetas, los reyes, ¿no? El pueblo mismo, pecadores, desobedientes, ¿no? Paganos, idólatras, inmorales. Entonces, ellos estaban que quebrantaban la ley de Dios siempre. Entonces, ¿cómo podían ellos entonces cumplir o ser justificados ante Dios? Bueno, aunque muchos no crean, los justificados, inclusive bajo Moisés, fueron justificados solamente por gracia a través de la fe solo en Jesucristo. Y con respecto a la promesa de la tierra, el pacto mosaico fue un pacto, digamos, temporal, por razones pedagógicas. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque está en Gálatas capítulo 3, versículo del 23 al 4 al 7, es un texto grande, ¿no? Uh, con respecto a la justificación y la salvación, el pacto mosaico era una administración del pacto de gracia. Los israelitas recibieron la tierra y la guardaron por gracia. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 13:23. Vamos a 2 de Reyes 13:23. A ver, 2 de Reyes 13:23. 2 de Reyes 13:23. A ver, ¿qué dice? No. Pero el Señor tuvo piedad de ellos, Israel, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Ahí está el pacto de gracia. Ahí está el pacto de gracia. El Señor Dios, por misericordia, por gracia, no destruyó por Israel. ¿Por qué? Porque se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, el pacto abrámico. ¿Se dan cuenta? El pacto abrámico. Nosotros somos los hijos de Abraham según Pablo, porque somos de la misma fe que Abraham tuvo en Jesucristo. Entonces la salvación siempre fue, ese es un texto clave. La salvación en el Antiguo Testamento fue por gracia, por fe en Jesucristo. Ahí está. No los destruyó porque hubo un pacto. Dios no, diríamos, niega su pacto. Hizo un pacto con Abraham y en base a ese pacto, por gracia, no destruye al pueblo. Los castiga, sí, pero no los destruye, que es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos por pacto de obras. Vamos a Génesis 2, 12, 7. Es muy importante. Génesis 12, 7.
Otra vez ya saben que Génesis es el primer libro de la Biblia o el segundo libro de la Biblia. Bueno, espero que digan el primero. Si dicen el segundo, entonces me voy a sentir muy apenado. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 7? Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se le edificó un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces estamos viendo aquí que en este caso Dios hace sus promesas, ¿no? A Abraham antes que le cambie su nombre a Abraham, ¿no? Todo esto era con un aspecto pedagógico. Pedagógico significa de enseñanza que se cumple en Jesucristo, ¿no? Que se cumple en Jesucristo. La ley, dice Pablo, que vino 400 años después, no abroga el pacto con Abraham. Entonces es antiguo pacto en el sentido de de Moisés, pero no en relación a Abraham. Entonces, para resumir, el pacto de obras es generalmente en el aspecto prelapsariano, ¿no? Cuando Dios le dice a Adán lo que tiene que hacer para dar la vida eterna, ¿no? Ese pacto de obras prelapsariano fue ya planeado por el Padre y Jesús, como visto en esos pasajes, ¿no? Como base del pacto de obras. Una vez que Adán falla el pacto probacionario, como vimos en Oseas 6:7, porque ese pacto él lo quebrantó, entonces toda la humanidad muere. La maldición de Adán pasa a todos y somos mortales. Pero ahí no queda el asunto. Dios provee, según el plan desde antes de los siglos, ¿no? Mandar a su Hijo, el cual cuando viene dice, Señor, yo oro no por todos, sino solamente por lo que tú has elegido, y por ellos yo los voy a tener en mi mano, y todos los que están en mi mano, nadie los arrebatará de mi mano. Fíjese la promesa, porque Jesús los tiene solo aquellos que el Padre les ha dado. Juan 17. Muy bien. Entonces aquí vamos a terminar porque la semana que viene vamos a pasar entonces al pacto de gracia. Al pacto de gracia. Entonces ahí vamos a ver parte de lo que hemos visto ahora y cómo se relaciona el pacto que Dios hizo a Abraham, inclusive el pacto que Dios hizo a Moisés con el pacto de gracia. Recuerde, la salvación desde el Antiguo Testamento hasta ahora siempre fue por gracia. No hay nadie que pudo haber sido, bueno, yo me salvé por mi propio esfuerzo. Eso es mentira. Fue por gracia. Dios salvó a Israel por gracia. Ya acabamos de verlo ahí, donde en Segunda de Reyes, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos leído Segunda de Reyes 17, 6 al 7. Perdón, Segunda de Reyes 13, 23. Acabamos de leer que por gracia Dios nos destruyó. Fue por gracia. Entonces, cuando viene Jesús, entonces el pacto de Moisés, que era las sombras de lo que había de venir, Jesús ya no es. Pero la promesa que hizo Dios a Abraham se cumple en Cristo, y los que estamos en Cristo somos el verdadero Israel. Así que tenga en mente eso, no se olvide, y la semana que viene entonces vamos a entrar de lleno al pacto de gracia, y es muy importante que esto sea. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y bendice a mis hermanos en este momento, y que siempre tu palabra reine en nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.